¿Qué precio tiene el poder descontrolado? ¿Y qué queda cuando un gobernante, coronado en su juventud, se entrega a la oscuridad que lleva dentro? Hay historias en la historia que nos hacen preguntarnos si tal corrupción siempre fue inevitable. En el caso del joven gobernante, cuya sangre se teñiría con la de sus enemigos y que transformaría los placeres reales del harén en aterradoras arenas de tortura, su historia se erige como uno de los testimonios más aterradores de la depravación humana. Era el año 1713, y los vientos de la decadencia ya comenzaban a susurrar por los antiguos pasillos del palacio. Las lujosas estancias, que antes se llenaban con los cantos de alegría y las risas delicadas de las cortesanas, ahora resonaban con los gritos de agonía. El joven sultán, entronizado a la tierna edad de 12 años, se erguía como la encarnación viva de un destino cruel, uno que había sido sellado por la sangre de sus antepasados. Sin embargo, su reinado, lejos de ser el sueño de una juventud gloriosa criada en las historias de reyes, pronto se vería empañado por una veta malévola que oscurecería su legado. Esta no era la historia del ascenso de un joven gobernante, sino de un descenso hacia la locura, un descenso en el que cada paso estaba pavimentado con el sufrimiento de aquellos que se encontraban bajo su mando. Nacido en la opulencia del Imperio Otomano, heredó el trono a una edad en la que la mayoría de los niños aún aprenden los juegos de la infancia. Sus ojos, oscuros y fríos incluso en sus primeros años, no mostraban la inocencia que uno podría esperar de un joven monarca. En cambio, brillaban con una hambre no de conocimiento, ni de sabiduría, sino de control. Su alma, envuelta en la armadura dorada del privilegio real, no tenía lugar para la compasión. El imperio que se extendía bajo sus pies, un lienzo de riqueza y conquista, no era más que un escenario para sus caprichos, y sus caprichos, al parecer, eran cada vez más oscuros. Desde los primeros susurros de su reinado, hubo señales de que este niño, apenas superada su adolescencia, era distinto a cualquier gobernante que le precediera. Mientras que las cortes de sus antecesores habían sido lugares de diplomacia y arte, las suyas se inundaban de crueldad. El sultán, incluso antes de comprender plenamente el peso de su corona, comenzó a manipular los placeres del harén, un santuario palaciego destinado a la alegría, el amor y la sensualidad, y lo transformó en algo mucho más siniestro. No le bastaba con poseer mujeres, como lo había hecho su padre. Buscaba humillarlas, quebrarlas, doblegarlas a su voluntad de formas que dejaban cicatrices mucho más profundas que las de cualquier espada. Los cortesanos, los eunucos y hasta los consejeros más cercanos le temían. Sabían que cuando los ojos del sultán se entrecerraban con un destello de diversión, a menudo precedía algo mucho peor de lo que se podía imaginar. Lo que antes había sido un lugar de placer, ahora se transformaba bajo su reinado. El sultán, en su arrogancia juvenil, se regocijaba en el control absoluto que ejercía. Las mujeres hermosas, vibrantes y llenas de esperanza se convirtieron en sus juguetes. Sin embargo, a diferencia de las indulgencias fugaces de sus predecesores, los placeres del sultán venían a un precio aterrador. Lo que comenzó como simples indulgencias, pronto se convirtió en perversos juegos de poder. Su disfrute del sufrimiento no conocía límites. Los cimientos mismos del mundo del sultán comenzaron a tambalear. Tras las altas murallas de piedra de su palacio, comenzó a surgir una red de susurros. Los sirvientes antes leales a la corte comenzaron a cuestionar la naturaleza de su lealtad. ¿Eran ellos también meras piezas en un juego que podría destruir todo lo que conocían? Aquellos que hablaban de los actos más oscuros del sultán a menudo eran silenciados por las mismas herramientas que él había puesto a su servicio: miedo, lealtad y violencia. Su crueldad se convirtió en su identidad, como si la misma sangre que corría por sus venas palpitara con un deleite sádico. A medida que avanzaban los años de su reinado, la mente del joven gobernante se volvía cada vez más retorcida. El harén, antes un lugar de vida vibrante y placer sensual, se convirtió en una tumba, no solo para los cuerpos de aquellos que sufrían, sino para la misma esencia de la humanidad.
había convertido el placer en dolor, la alegría en miedo y el amor en tortura. Cada cámara, antes llena de música y voces suaves, ahora resonaba con el estrépito de las cadenas y los gritos de aquellos cuyo único crimen había sido su proximidad al deseo descontrolado del sultán de dominar. Sin embargo, aunque se regocijaba en su poder, el sultán seguía siendo un niño que no había conocido el amor, ni la profundidad de la conexión humana. Su infancia había sido sacrificada en el altar del poder, su inocencia destruida por aquellos que deberían haberlo protegido. Su corte estaba llena de aduladores, consejeros que se inclinaban ante su cada capricho, siempre que significara su propia supervivencia. El sultán era un recipiente vacío, lleno solo con los ecos de su propia crueldad, rodeado por aquellos que le temían demasiado para detenerlo. Las caras de sus víctimas lo acosaban. De noche, los pasillos de su palacio estaban en silencio, salvo por el ocasional susurro de los guardias y los gritos distantes de los que quedaban olvidados en las mazmorras. Pero eran las caras de las mujeres a las que había dañado las que habían entrado a su palacio, con la esperanza de una vida mejor cuyos recuerdos se aferraban a él en sus momentos de soledad. Ellas eran las que le recordaban la inocencia que había destruido y la humanidad que había perdido. Sin embargo, el sultán, aun siendo un niño, nunca pudo ver más allá de la corona que descansaba tan pesadamente sobre su cabeza. Nunca podría ver el costo de su crueldad, porque hacerlo significaría reconocer el vacío dentro de sí mismo. Sus acciones pronto se convirtieron en un testimonio de la naturaleza más oscura del poder absoluto, cómo podía torcer y deformar el alma de un gobernante hasta que no quedara nada más que una cáscara. Y en esa cáscara no había compasión, ni humanidad, solo el insaciable deseo de controlar, dominar y herir. En la corte del sultán, los años pasaron. El imperio, una vez una gran fuerza, comenzó a marchitarse bajo el peso de la locura de su gobernante. Las mismas casas de placer del harén, símbolos del poder del sultán, y su control sobre la vida se convirtieron en sinónimos de sufrimiento, miedo y desesperación. Lo que había sido un lugar de seducción y amor se convirtió en un paisaje de horror, donde cada momento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Este fue el legado del sádico joven gobernante, un gobernante que transformó la santidad del harén en una cámara de tormento, donde los gritos de sus víctimas quedarían grabados para siempre en los anales de la historia. Su nombre no sería recordado por la gloria que alguna vez intentó crear, sino por el reinado de terror que había impuesto a su pueblo. Al final de este capítulo, una pregunta queda en el aire. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que los que están en el poder se den cuenta de que la crueldad no es fuerza y el sufrimiento no es un medio de control? ¿Qué dice esto sobre la humanidad cuando un gobernante, nacido de carne y sangre, puede olvidar tan fácilmente la humanidad de los que le rodean? ¿Qué significa ser coronado en la juventud, solo para ser consumido por el mismo poder que se ostenta? ¿Puede un gobernante alguna vez ver verdaderamente la destrucción que deja en su camino? ¿O es el espejismo del control el que le impide ver el sufrimiento bajo sus pies? La historia de este joven gobernante, un monarca sin compasión, se convierte en una aterradora exploración de las consecuencias del poder descontrolado. A medida que pasaron los años, su crueldad evolucionó a algo mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado, una espiral irreversible hacia la locura, donde el dolor de sus víctimas se convirtió en la única realidad que tenía sentido. Fue durante su adolescencia cuando el reinado del sultán comenzó a adquirir una calidad casi mítica. Ya no era simplemente un niño tratando de entender el peso de su corona, se había convertido en algo más, una figura temida y adorada por igual. Cada uno de sus mandatos, por cruel que fuera, se cumplía sin cuestionamientos. Se sentaba en su trono dorado, sus ojos brillando con un placer retorcido, mientras sus súbditos se inclinaban ante él. Los cortesanos, antes orgullosos de su estatus, ahora se movían como sombras, temerosos de mirar demasiado tiempo en el rostro de su gobernante, no fuera que viesen en sus ojos el reflejo de la oscuridad que había echado raíces en su interior. El palacio, que alguna vez fue un lugar de belleza y cultura donde poetas recitaban versos,
Artistas pintaban obras maestras y músicos tocaban para su sultán, ahora resonaba con el silencio, roto solo por los gritos ocasionales que venían de los rincones más lejanos del harén. Las mujeres que allí vivían ya no eran vistas como símbolos de lujo y deseo. Se habían convertido en meros instrumentos del perverso entretenimiento del sultán, atrapadas dentro de las mismas paredes que deberían haberlas protegido. Cada día, la crueldad del sultán se volvía más inventiva. Sus pasiones ya no se centraban en placeres fugaces. En cambio, buscaba la emoción del poder sobre la vida y la muerte, doblegando a sus víctimas a su voluntad de formas que desafiaban la decencia humana. Las cortesanas, antes hermosas, con rostros radiantes de juventud, ahora se movían con expresiones atormentadas. Sus ojos, antes llenos de esperanza y expectativas, se habían vuelto opacos y vacíos. Habían aprendido a navegar por el palacio como si fuera un sueño o una pesadilla de la que no podían despertar. Al principio, intentaron escapar, pero el alcance del sultán era demasiado grande, sus espías estaban por todas partes. Las paredes del harén ya no eran solo un límite físico, eran un símbolo del destino ineludible que esperaba a cualquiera que lo desafiara. El sultán, tras haber probado el poder absoluto que ejercía sobre ellas, ya no se conformaba con un simple disfrute. Su lujuria por el control había evolucionado a algo mucho más grotesco. La obsesión del sultán con el harén creció a medida que su cuerpo comenzaba a madurar. No solo buscaba poseer, sino romper el espíritu de cada mujer que vivía allí. Organizaría ceremonias elaboradas, donde las mujeres se veían obligadas a mostrar su obediencia y sumisión ante él de las maneras más humillantes. Lo que había sido un palacio de placer se convirtió en una prisión de desesperación. Su disfrute ya no provenía de la belleza de las cortesanas, ni del arte que alguna vez habían representado, sino de las formas en que podía retorcer su voluntad, doblar sus cuerpos a sus caprichos, y observar cómo se desmoronaban lentamente bajo el peso de su sadismo. El palacio, que alguna vez fue el corazón del imperio, ahora vibraba con una energía diferente, una energía que irradiaba de cada movimiento del sultán, de cada decreto. Sus asesores, antes venerados y respetados, ahora temblaban en su presencia. Habían sido testigos del cambio en él, la metamorfosis de un joven gobernante a un tirano. Habían visto cómo su rostro antes juvenil y esperanzado se había transformado en algo más siniestro, las líneas de la edad apareciendo demasiado pronto a medida que la oscuridad dentro de él tomaba el control. El sultán se había convertido en una sombra de sí mismo, un gobernante atrapado en una prisión que él mismo había creado. Su mente ya no era la de un joven monarca, ansioso por liderar, era la de un tirano, borracho de poder y adicto al sufrimiento de los demás. Sin embargo, a pesar de toda su crueldad, el sultán seguía siendo un niño en su interior. Los pasillos del palacio seguían llenos de ecos de su infancia, sus recuerdos de un tiempo antes de ponerse la corona. Nunca había conocido el amor, ni había sabido lo que significaba cuidar de otro ser humano. Su crianza había sido una de aislamiento, rodeado por las interminables demandas del trono. Sus tutores, eruditos de derecho y política, le habían enseñado las mecánicas del poder, pero nunca le enseñaron compasión. Las mujeres de su harén, los eunucos que le servían, y los asesores que susurraban en su oído, todos habían sido meros instrumentos en su búsqueda por dominar. Se había convertido en un gobernante que solo entendía un lenguaje, el lenguaje del miedo. A medida que pasaban los años, el reinado del sultán se volvía más errático. Su estado mental, que alguna vez fue lo suficientemente estable como para comandar ejércitos y gobernar un imperio, comenzó a desmoronarse. A veces pasaba días encerrado en sus aposentos, mirando las paredes como si estuviera buscando algo que pudiera llenar el vacío dentro de él. Sus arranques de ira eran legendarios, y el personal del palacio aprendió a temer el sonido de sus pasos, sabiendo que podían anunciar el comienzo de otro estallido de violencia. El sultán, antes orgulloso, se había convertido en una mera sombra de sí mismo, un niño que había sucumbido a los oscuros impulsos dentro de su alma. El imperio que alguna vez fue un símbolo de grandeza,
ahora tambaleaba al borde de la ruina. El pueblo que alguna vez reverenció al sultán comenzó a susurrar con miedo. Hablaron en susurros de su crueldad, su locura y su insaciable deseo de control. Sin embargo, a pesar de la creciente inquietud dentro del imperio, nadie se atrevió a hablar en su contra. Su reinado, edificado sobre una base de terror, había creado una sociedad demasiado temerosa para desafiar su autoridad. El alma misma del imperio había sido corrompida por sus acciones, y el sufrimiento que había causado había dejado una marca imborrable en las personas que gobernaba. Al final, el reinado del sultán no sería recordado por el imperio que construyó, sino por el sufrimiento que causó. Su legado sería uno de miedo, crueldad y locura. El imperio que había heredado se desplomaría bajo el peso de su locura, y las historias de su reinado pasarían a las sombras de la historia, susurradas en rincones oscuros por aquellos que vivieron a través de la pesadilla que él creó. El harén, antes símbolo de poder y placer, sería recordado no por la belleza que albergaba, sino por los horrores que había presenciado. Y el sultán, el sádico joven gobernante que lo transformó en una cámara de tormento, sería olvidado, como todos los tiranos, sepultado bajo el peso de su propia crueldad. ¿Cómo medir el costo de la tiranía cuando el terror que infunde trasciende generaciones? ¿Qué sucede cuando la crueldad de un gobernante no es solo un momento aislado de maldad, sino que se entrelaza en el mismo tejido de su imperio, su legado y las personas que viven bajo su yugo? En el caso del sultán, el joven gobernante cuyo nombre se hizo sinónimo de sufrimiento, el legado que dejó atrás no fue de gloria, sino de miedo, un legado que resonaría a través de los pasillos del tiempo. Cuando el sultán llegó a su adolescencia, su imperio se había convertido en un reflejo de su mente, fracturado, paranoico y al borde del colapso. Lo que alguna vez fue un reino poderoso, capaz de resistir a los enemigos más formidables, se había erosionado desde adentro por el mismo gobernante que debía protegerlo. La obsesión del sultán por el control había convertido el palacio en una fortaleza de aislamiento, donde nadie podía ser confiado. Sus asesores, antes los pilares del imperio, habían desaparecido en las sombras o sido apartados, dejándolo gobernar en una burbuja de miedo y delirio. El orgulloso ejército, la misma columna vertebral del Imperio Otomano, había comenzado a mostrar señales de debilidad. Bajo el liderazgo del sultán, las filas de soldados, antes vibrantes, se habían desilusionado. Su moral rota por la naturaleza errática y brutal de su gobernante, las batallas que antes parecían ganables se convirtieron en conflictos prolongados que drenaron los recursos del imperio. Lo que alguna vez fue la envidia de Europa ahora se desmoronaba lentamente, y el pueblo, la misma base del imperio, comenzaba a inquietarse. Sin embargo, a pesar de toda su crueldad, el sultán nunca vio el daño que había causado. Sus ojos, nublados por la lujuria de poder, no lograron reconocer que lo que había construido no era un imperio, sino una casa de naipes, una que estaba destinada a caer. Veía enemigos por todas partes, reales e imaginarios, y en su paranoia no confiaba en nadie. El harén, que antes fue un santuario de belleza y placer, se convirtió en una metáfora del estado de su reino. Detrás de sus muros dorados, nada era puro, nada era seguro. Las mujeres que alguna vez vivieron allí con la esperanza de ser honradas, se habían convertido en meras sombras, instrumentos para satisfacer los deseos de un gobernante que hacía mucho había perdido el contacto con su humanidad. El palacio, lleno de pasillos que alguna vez resonaron con canciones, ahora reverberaba con el silencio. Ya no había banquetes, ni reuniones para celebrar las victorias del imperio. En su lugar, el sultán pasaba sus días encerrado en sus aposentos, alejado del mundo que alguna vez gobernó. El único sonido que llenaba los pasillos era el ocasional susurro de los guardias que pasaban, mientras cumplían con el deber de satisfacer los caprichos del sultán. Pero ya no quedaba nadie para desafiarlo. El destino del imperio ya estaba sellado, y el sultán, aislado en su propia mente, no tenía a nadie que lo hiciera responsable. En las calles de abajo,
el pueblo del imperio comenzaba a sufrir. Los mercados que antes bullían de vida se habían vuelto desolados. Los campos que alguna vez produjeron cosechas ricas ahora estaban estériles, y las ciudades, antes vivas con el zumbido del progreso, se habían convertido en pueblos fantasmas. La obsesión del sultán por el control había drenado al imperio. Lo que alguna vez fue una tierra de abundancia, ahora era una sombra de sí misma, una carcasa llena de personas hambrientas que no podían hacer nada más que esperar el colapso inevitable. Sin embargo, en medio de este caos, había algo que el sultán nunca habría podido predecir: la resiliencia del espíritu humano. Las mismas personas que alguna vez vivieron con miedo de él comenzaron a levantarse. Los susurros de rebelión comenzaron a circular, aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente contra el niño que había convertido el palacio en una pesadilla. Los sirvientes, los eunucos e incluso los cortesanos que alguna vez fueron leales empezaron a ver las grietas en el reinado del sultán. Habían estado viviendo con miedo durante demasiado tiempo, y había llegado el momento del cambio. El imperio aún no había muerto, aún había esperanza, aún había una oportunidad para la redención, si solo la persona adecuada pudiera dar un paso adelante y desafiar la locura que había consumido el palacio. En la oscuridad de sus aposentos, el sultán podía sentir cómo el mundo a su alrededor cambiaba, pero no podía entenderlo. Su mente se había vuelto demasiado torcida, demasiado frágil, para ver la verdad que le estaba mirando a la cara. Las mujeres que alguna vez fueron sus herramientas de placer y dolor comenzaban a irse. Algunas habían escapado, otras habían sido retiradas en silencio, y las pocas que quedaban ya no tenían esperanza de ver nunca la libertad nuevamente. El sultán, una vez el niño que se regocijaba en su poder, ahora se encontraba solo en un mundo que él mismo había creado. El palacio que alguna vez estuvo lleno de su risa y crueldad, ahora estaba en silencio, un monumento vacío a su propia locura. Sin embargo, el colapso de su imperio no fue rápido. No, la caída de este sultán, cuyo nombre alguna vez fue temido en todo el imperio, sería lenta y agonizante. No fue el resultado de una sola batalla, ni la traición de un solo enemigo. Fue la culminación de años de crueldad, paranoia y aislamiento. Fue el colapso de toda una forma de vida, provocado por el mismo gobernante, que alguna vez había sido su protector. Y al final, el nombre del sultán no sería recordado por el imperio que había gobernado, sino por el reinado de terror que había creado. Su legado no sería uno de poder, sino de miedo, que se extendió por todo el imperio como una plaga, infectando cada rincón, cada familia y cada corazón. El reinado del sultán terminó no en batalla, sino en silencio. Su imperio, que alguna vez fue la joya del mundo, se desmoronó hasta convertirse en nada. El harén, que alguna vez fue símbolo de poder y placer, se convirtió en un símbolo de la caída del sultán, y en el aftermath solo quedaban susurros. Susurros de un niño que se convirtió en monstruo, un gobernante que convirtió el placer en dolor y un reino que fue devorado por la misma crueldad que una vez conoció. ¿Qué se convierte en un legado construido sobre la crueldad, cuando cada pilar que alguna vez sostuvo un reino ahora yace hecho polvo? ¿Puede un gobernante, incluso en la muerte, escapar del horror que ha creado? El reinado del sultán, marcado por la brutalidad y el miedo, dejó cicatrices no solo en la tierra que gobernó, sino en las mismas almas de aquellos que alguna vez le sirvieron. Su historia, una tragedia del poder descontrolado y la decadencia moral, sirve como un sombrío recordatorio de cómo el poder puede distorsionar la mente y corromper el alma. Sin embargo, incluso mientras su imperio se desmoronaba, su legado perduró llevado por los susurros de aquellos que fueron testigos de su locura. Cuando el reinado del sultán llegó a su amargo fin, el imperio que había heredado comenzó a fragmentarse. El otrora poderoso imperio otomano, que había extendido su alcance a través de continentes y prosperado durante siglos, ahora era una cáscara vacía de lo que había sido. El mundo había cambiado, pero el sultán no pudo o no quiso verlo. Su paranoia lo había dejado ciego a las corrientes cambiantes de la historia,
y en su aislamiento se convirtió en un gobernante que ya no tenía contacto con la realidad. El imperio que alguna vez floreció bajo un liderazgo sabio, ahora se encontraba al borde del colapso, pero no solo la estructura política se había desgarrado. El mismo tejido del imperio del sultán, su pueblo había sido irrevocablemente marcado por su crueldad. Los ciudadanos que alguna vez fueron orgullosos de su cultura, ahora se encontraban viviendo a la sombra de un tirano. La obsesión del sultán por el control los había dejado rotos, sus espíritus aplastados bajo el peso de sus exigencias implacables. Las calles del imperio estaban llenas de las promesas rotas de un gobernante que había fallado en proteger a aquellos a quienes juró servir. Era una sociedad en desorden, una tierra donde el miedo reinaba supremamente y la esperanza casi había desaparecido. Sin embargo, incluso en los rincones más oscuros de este imperio en ruinas, había quienes recordaban lo que había sido antes. Las historias de la juventud del sultán, su ascenso al poder y la promesa de un reinado glorioso, comenzaron a desvanecerse en el fondo. Mientras pasaban los años, lo que quedaba era un recuerdo de crueldad, de un gobernante que lo había arrebatado todo a su pueblo sin entender jamás el costo. El harén, que antes fue símbolo del control y el poder del sultán, se convirtió en un recordatorio espantoso de su colapso moral. Las mujeres que habían quedado atrapadas dentro de sus muros, forzadas a vivir una vida de miedo y sumisión, ahora vivían en las sombras de la historia. Algunas habían escapado, otras habían perecido, pero todas cargaban con el peso de su sufrimiento. Y sin embargo, el reinado del sultán no fue solo una tragedia para aquellos que vivieron bajo él. Sus acciones, su deseo de control, su obsesión con el poder se sentirían por generaciones. El daño que había causado no solo fue al patrimonio físico del imperio, sino a la misma psique de su pueblo. Los susurros de su crueldad atravesarían los siglos, infectando las mentes de futuros gobernantes y creando un legado de miedo que perduraría mucho después de la muerte del sultán. Su nombre, aunque lentamente se desvanecía de los anales de la historia, siempre estaría vinculado al reinado de terror que había creado. A medida que el imperio se desmoronaba, también lo hacía el sentido de sí mismo del sultán. Ya no era el niño que había sido coronado en su juventud, sino una cáscara del hombre que alguna vez fue. Su cuerpo, antes fuerte y lleno de promesas, se había marchitado bajo el peso de su propia locura. Su mente, antes aguda y ansiosa por probarse a sí misma, se había nublado por años de paranoia y delirio. El sultán, cuya crueldad una vez no conoció límites, se había convertido en prisionero de su propia mente, un gobernante atrapado en un palacio de su propia creación. En los últimos años de su reinado, el sultán se retiró por completo del mundo que lo rodeaba. Sus asesores, que alguna vez fueron sus aliados más cercanos, ahora eran meras sombras silenciosos y temerosos de su comportamiento errático. Sus cortesanos, que alguna vez fueron leales, habían huido o sido silenciados por los mismos métodos que el sultán había utilizado para controlarlos. El imperio que había heredado, que alguna vez fue un brillante ejemplo de poder y prosperidad, estaba ahora al borde de la desintegración total. El sultán, que alguna vez había comandado la lealtad de millones, ahora no era más que un símbolo, un niño atrapado en una pesadilla de su propia creación. Cuando su vida llegó a su fin, no fue con la grandeza que corresponde a un gobernante. No hubo procesión majestuosa, ni multitudes adoradoras despidiéndolo. En cambio, pasó en silencio, su muerte tan callada como el reinado que presidió. El imperio, que alguna vez fue un faro de fuerza, ahora yacía en ruinas. El nombre del sultán se desvanecería en la oscuridad. Su historia una lección cautelar de cómo el poder descontrolado, cuando se combina con la crueldad y la locura, puede destruir todo lo que toca. Pero incluso en su muerte, el legado del sultán vivió. El imperio que una vez gobernó ya no existía. Pero las lecciones de su reinado, los peligros del poder, las consecuencias de la crueldad y la ceguera que viene con el control absoluto, seguirían resonando a través de los siglos. Y a medida que la historia avanzaba,
los susurros de su tiranía seguirían acosando a aquellos que se atrevieran a mirar atrás. ¿Qué queda cuando un imperio cae? Y su gobernante, una vez inmortalizado en oro y grandeza, es borrado de la historia. Podemos, como herederos del pasado, alguna vez entender verdaderamente la profundidad del daño causado por un tirano, o el tiempo suaviza incluso las heridas más profundas. La historia del sádico sultán, cuya crueldad convirtió el mismo corazón del imperio en un antro de terror, perdura mucho después de que el polvo de su imperio se asiente. Y aunque su reinado haya llegado a su fin, las ondas de sus acciones seguirían resonando a través de la historia, llevadas por los susurros de aquellos que vivieron bajo su mando, aquellos que vieron los horrores y aquellos que trataron de recordar. En los años posteriores a la muerte del sultán, el Imperio Otomano, antes una vasta y poderosa fuerza, comenzó a fragmentarse lentamente. No fue el colapso repentino de un imperio que alguna vez pareció invencible, sino la desintegración silenciosa de algo que había sido vaciado desde dentro. La corte, que alguna vez estuvo llena de vida y sonidos de estrategia y canto, se convirtió en una sombra de sí misma. Los grandes palacios que alguna vez simbolizaron el poder del imperio del sultán quedaron en ruinas, desmoronándose bajo el peso de años de negligencia y declive moral. El pueblo, que alguna vez vivió en temor, ahora luchaba por reconstruir sus vidas en el despertar de la destrucción. El harén, que alguna vez fue un lugar de lujo, se transformó en un símbolo del brutal legado del sultán. Sus muros, que alguna vez albergaron a las bellas, poderosas e influyentes, ahora estaban vacíos salvo por los fantasmas de aquellos que habían sufrido dentro de ellos. Las mujeres, muchas de las cuales habían sido aplastadas bajo el peso de los deseos del sultán, desaparecieron en la historia. Algunas escaparon, otras perecieron, y algunas simplemente se desvanecieron en el olvido. Sus historias, aunque trágicas, a menudo se ahogaban en el silencio que siguió a la muerte del sultán. Sin embargo, permanecieron unas pocas voces susurros que hablaban de los horrores que habían soportado, y en esos susurros, la historia de la crueldad del sultán seguía viva. Aunque el mundo a su alrededor había seguido adelante, el impacto del sultán permaneció. El imperio, que había perdido su fundamento a raíz de su reinado, quedó fragmentado. Estallaron guerras. Territorios que antes estaban bajo control otomano se deslizaron, y la poderosa corte que había sido el corazón del imperio, ahora era solo una pálida imitación de lo que había sido. La misma idea del sultán, un gobernante que convirtió el placer en dolor, el lujo en sufrimiento, continuó moldeando la percepción del imperio otomano durante generaciones. En los años que siguieron, otros gobernantes surgirían, pero ninguno podría escapar de la sombra del legado del sultán. El impacto de su reinado también se filtró en la psique del pueblo. Para ellos, el sultán ya no era un hombre que gobernó, un imperio era un símbolo de los peligros del poder absoluto, ese tipo de poder que convierte a los gobernantes en dioses y a los hombres bajo ellos en meras herramientas para ser manejadas. Su nombre estaba grabado en la memoria colectiva del imperio, no como un gran líder o un rey sabio, sino como el hombre que había pervertido la misma idea del liderazgo. El reinado del sultán sirvió como una sombría advertencia para aquellos que buscaran poder sin compasión, control, sin restricción. Los historiadores, muchos de los cuales alguna vez sirvieron bajo el sultán, se encontraron en desacuerdo con la narrativa de su reinado. Lucharon por reconciliar la grandeza del imperio que alguna vez fue con la horrenda realidad de su declive. Algunos intentaron escribir su reinado como una mera aberración, un momento en la historia que era un caso anómalo. Otros, sin embargo, enfrentaron la dura verdad. La crueldad del sultán, su naturaleza sádica y su trato brutal a su pueblo, habían dejado una cicatriz permanente en la historia del imperio otomano. No importaba cuánto intentaran, el legado de su locura no podría ser borrado. En los siglos que siguieron, la historia del sultán sería relatada en tonos bajos, transmitida como un cuento de advertencia para aquellos que buscaran el trono. Su nombre, que alguna vez fue venerado, se convertiría en sinónimo de tiranía, locura
y sufrimiento. Ya no era un niño que alguna vez soñó con la grandeza, sino un fantasma acechando los pasillos de la historia con su crueldad. A medida que el Imperio Otomano continuó evolucionando y nuevos gobernantes tomaron el trono, el recuerdo del sultán permaneció. Su historia sería utilizada como una herramienta de reflexión, un espejo que se sostenía frente a las futuras generaciones que mirarían su caída y se preguntarían cómo el poder, cuando no se controla, podía convertir incluso a las almas más brillantes en monstruos. El sultán, en su sadismo, había mostrado al mundo lo que podía suceder cuando un gobernante ponía sus propios deseos por encima del bienestar de aquellos a quienes debía proteger. El reinado del sultán pudo haber terminado, pero su impacto siguió reverberando a través de los anales de la historia. Las lecciones de su vida se transmitirían no solo en libros y manuscritos, sino en las experiencias vividas por las personas que habían sobrevivido a su tiranía. Serviría como un recordatorio desgarrador de que el verdadero costo del poder no se mide solo en la riqueza o el territorio ganados, sino en las vidas destruidas y las almas empañadas en el proceso. ¿Qué se necesita para borrar verdaderamente la memoria de un gobernante? ¿Pueden perdonarse los horrores que dejan atrás? ¿O las cicatrices de su reinado marcan la historia para siempre? El imperio del sultán, una vez vasto y glorioso, finalmente había caído en la oscuridad. Sin embargo, su legado, retorcido y cruel, continuó persiguiendo los restos del imperio que había destruido. El último capítulo de su historia, sin embargo, no fue uno de gloria ni grandeza. Fue el de un gobernante que fue consumido por la misma oscuridad que intentó controlar. A medida que pasaba el tiempo, el otrora poderoso Imperio Otomano dio paso a nuevas potencias, nuevos gobernantes que surgieron de las cenizas del reinado del sultán, pero el declive del imperio no fue algo que pudiera deshacerse con el paso del tiempo. Las ruinas de sus ciudades, los palacios vacíos y los rostros de las mujeres olvidadas que habían sufrido bajo el reinado del sultán contaban una historia que no podría borrarse fácilmente. Aquellos que vivieron a través de la oscuridad que él había creado llevarían su peso con ellos para siempre. En los años posteriores a su muerte, la historia del imperio se convirtió en una serie de fragmentos, cada uno luchando por reconciliar el legado del sultán con las nuevas realidades de un mundo que había seguido adelante. Los historiadores debatirían las causas de la caída del imperio durante generaciones. ¿Fue la locura del sultán la que destruyó el imperio, o el imperio ya estaba condenado mucho antes de su ascenso al poder? La verdad, como siempre, se encontraba en algún punto intermedio. El reinado del sultán había sido un síntoma de una enfermedad mucho más grande, una enfermedad que había estado gestándose durante años en los pasillos del poder. Pero fue bajo su reinado que la enfermedad se manifestó completamente, envenenando todo lo que tocaba. Su muerte, aunque marcó el fin de una era, no fue recibida con la clase de ceremonia o luto que se esperaría de un gobernante de su estatura. No hubo gran procesión, ni desbordante dolor del pueblo que alguna vez lo adoró. En cambio, el sultán pasó tranquilamente. Su partida pasó casi desapercibida en el gran esquema del lento colapso del imperio. Los grandes salones de su palacio, que alguna vez estuvieron llenos con las voces de aquellos que le temían, ahora permanecían vacíos, silenciosos y olvidados. Sin embargo, en el tranquilo después de su muerte, algo importante comenzó a tomar forma. El imperio del sultán, aunque fracturado y roto, no sería completamente olvidado. Su reinado de terror, aunque había dejado cicatrices demasiado profundas para sanar, se convirtió en el catalizador del cambio. Los mismos horrores que alguna vez fueron infligidos al pueblo del imperio, ahora servirían como la base para una nueva era, una en la que las lecciones del pasado nunca más serían ignoradas. La memoria de la crueldad del sultán se usaría como advertencia, no solo para el pueblo del Imperio Otomano, sino para el mundo en general. Era una historia de poder descontrolado, de un gobernante que convirtió la maquinaria de su imperio en una herramienta para su propio placer sádico, y resonaría con las generaciones por venir. La historia del sultán no era solo la historia del ascenso y la caída de un hombre. Era una historia de la lucha de la humanidad con el poder,
con las consecuencias de la autoridad desmedida y con la eterna batalla entre el control y la compasión. El sultán, en su locura, había perdido de vista lo que significaba ser humano, y al hacerlo, se convirtió en una lección para todos los que seguirían sus pasos. Su reinado sería siempre un recordatorio de lo que sucede cuando el poder no se usa para proteger, sino para dominar, no para construir, sino para destruir. En el último juicio, el nombre del sultán no sería recordado como uno de grandeza o gloria, sino como uno de terror y tragedia. Había llegado al poder como un niño, lleno de sueños de conquista y grandeza, pero había dejado atrás un imperio destrozado por su propia crueldad. Las personas que sufrieron bajo su mando nunca olvidarían el dolor que había causado, y aunque el imperio eventualmente se reconstruiría, las cicatrices de su reinado nunca se desvanecerían verdaderamente, porque al final, no fue el imperio lo que cayó, fue la misma idea del poder, la que se hizo añicos. La crueldad del sultán demostró que incluso los imperios más poderosos pueden ser arruinados por la locura de un solo gobernante. Y en esa verdad, había una lección que todos debían aprender. El mayor peligro no está en los enemigos que vemos, sino en la oscuridad que yace dentro de aquellos que tienen el poder de destruirnos. Gracias por ver. Si encontraste este video interesante, aquí tienes otro video interesante.